Queremos dar un saludo a todos los hermanos esta tarde otra vez. Hoy es el día viernes, el día de preparación. Pronto vamos a recibir el Santo Sábado del Señor. Queremos agradecer a Dios, hermanos, por este día tan hermoso que tuvimos desde ayer. Aquí estamos a la montaña de Lookout, en la Escuela Madison Misión Final. Y tenemos, hermanos, un gran banquete espiritual aquí arriba, un ambiente muy amoroso entre los acampantes que estamos, y algunos ya vinieron antes para ayudar a preparar el terreno, el acampamento, otros llegaron hoy, otros vienen esta noche, así que estamos muy agradecidos con Dios. Mañana creo, hermanos, que viene la gran mayoría porque el día sábado, ¿no? Pero queremos invitar a usted que aunque no pudo venir, pero los temas están en las redes sociales para que puedan disfrutar de todo este material importantísimo para el remanente. Estamos estudiando, hermanos, sobre la educación superior desde el lugar santísimo. El Espíritu Santo, hermanos, nos quiere preparar para la venida del Señor y también quiere levantar un remanente para esta hora. ¿Decimos amén? Amén. Bueno, Amén. ya, hermanos, el tiempo se ha adelantado, pero tenemos aún hoy dos temas importantísimos. Y ya vamos directamente al primer tema. Está con nosotros desde Bolivia la hermana Jacqueline. Y yo me gustaría invitarla para que viniera aquí conmigo. No la conocía personalmente, pero ya habíamos hablado mucho por teléfono. Y hoy es una alegría, hermanos, tener la hermana Jacqueline aquí con nosotros. Este momento me gustaría... no puedo presentarla porque apenas la conocí, pero danos un poquito, hermana, de su experiencia, porque usted va muy adelantado de nosotros, ¿no? Nosotros estamos aquí plantando el maíz, usted está comiendo el atole ya. Y la hermana, hermanos, tiene una experiencia muy larga y también tiene un equipo de personas y tiene un ministerio bien ya fortalecido en la obra del Señor. ¿Cómo fue tu llamado? ¿Cómo fue que inició todo esto de Verdad Presente, vida en el campo, bueno, clínica, restaurante, todo esto? Así que un saludo a los hermanos y danos un poco de su experiencia, por favor. Claro que sí. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y muchas gracias, pastor, por su invitación. Ha sido para mí un privilegio estar aquí. Y bueno, nuestra experiencia ha sido alrededor del año 1999, donde nosotros, por providencia del cielo, estudiamos todo lo que significaba la verdad presente y la salida al campo, en fin. Y decidimos como familia hacer ese esfuerzo para salir al campo y lo hicimos terminando el 99, empezando el 2000. Así que llevamos 23 años en el campo. Hace 23 años salimos a buscar un terreno como familia, no para escapar ni nada por el estilo, sino para dar a los hijos la experiencia de vivir en el campo. Nuestros hijos ya eran adolescentes para entonces, así que, pero en forma unánime decidimos hacerlo como familia. El Señor nos ayudó a encontrar un terreno en el subtrópico cochabambino, un lugar muy, muy lindo. Y bueno, desde ahí que hemos trabajado muy arduo, porque la verdad el vivir en el campo tiene muchísimas bendiciones, como dice su palabra y su promesa, pero también es una escuela de abnegación, de sacrificio, de perseverancia, de fe, de carácter. Es realmente una universidad que no hay en ninguna otra parte más que en el campo. Así que al principio, pues los primeros años vivimos casi 3 años sin luz, solo con una garrafa de gas y bueno, teníamos pantallas así, ¿no? La luz. En fin, pero tuvimos una experiencia muy interesante, muy linda, muy enriquecedora para los hijos. Ellos, gracias a Dios, tuvieron una disposición muy buena para, digamos, con entusiasmo afrontar todo eso. Y luego también, después de casi unos 8 años más o menos, recién decidimos abrir un servicio. Primero fue un restaurante, porque el lugar donde estábamos es a 2 horas de la ciudad y la gente va a pasar el día o pasar un par de días y pues querían comer vegano, ¿no es cierto? Que decir, había que comer lo que haya, ¿no? Entonces era nuestra oportunidad.
Después de eso abrimos el segundo servicio, que fue una escuela de cocina terapéutica, porque empezamos a tratar pacientes en mi área, que es la nutrición, y pacientes para reeducarlos, ¿no es cierto? Para reeducarlos, cómo tienen que cambiar de dieta, cómo tienen que hacer una transición exitosa. Y luego el tercer servicio que logramos abrir fue una sala de terapias, ¿no es cierto? Con baños turcos, masajes y posteriormente una cabina de vapor de ozono. Entonces, en eso se completó los 3 primeros servicios serios. Después ya de algunos años más ya hicimos un pequeño galpón, digamos, para hacer la parte de industria, ¿no? Y porque cada uno llega a tener sus productos estrella. Entonces, pues eso también nos ha ayudado. En este caso ha sido un proyecto familiar, nunca hemos tenido donaciones de nadie, ha sido a puro pulmón y me acuerdo cuando leí como Noé, ¿no es cierto? Que dice todo lo que él ganaba lo invertía en el arca. En la obra, esa fue nuestra experiencia y pues hasta aquí el Señor nos ha sostenido, dándonos la perseverancia que se necesita para estar 23 años, este es el 24 año. Así que pues en la ciudad tenemos, claro, una casa también, donde ahí es mi consultorio, donde atendemos también pacientes ahí, los que no pueden ir al campo, porque hay muchos que no pueden. Y los hijos pues han crecido, han terminado el colegio allá en el campo, luego fueron a estudiar digamos, su especialidad, por decir, y ahora estamos trabajando con uno de nuestros hijos, en realidad con 2 hijos, porque la mayor, pues se casó con un dominicano y se fue a República Dominicana, así que abandonó el proyecto. Saludos a los dominicanos. Sí, así que bueno, esa fue nuestra experiencia y más que nada para animar a muchas familias que están dando el paso y animarles aquí también, porque nosotros hemos empezado, pero esto está perfecto. El nuestro era un monte tan tupido, ¿no es cierto?, que entrar, no podíamos entrar, o sea, ha sido algo que deberíamos haberlo grabado, pero el cielo sabe y lo vamos a contar en alguna oportunidad porque tenemos fotos, esas veces no había teléfono, etcétera, ¿no? Es decir, para filmar tan fácil, ¿no? Entonces eran fotos así con rollo. Entonces, pues así. Así que ha sido una experiencia titánica, familiar, netamente familiar. Y bueno, hemos tenido después ya la oportunidad de compartir con otros hermanos, etcétera, pero hasta aquí es así. Gracias. Estamos, hermana Jacqueline, con varios hermanos también, aparte de los que estamos aquí por internet, por la televisión, que estão escutando agora de lo que estamos ensinando sobre a obra de sustento próprio. Você quase tocou o tema, pero não tocou. Você me falou em privado, pero os hermanos não sabem. Quais são os produtos estrelas e como chegou a empezar a produzir esses produtos? Claro que sí, es creo una parte muy importante, ¿no es cierto? Porque en el trayecto de primero ser vegano, porque nosotros hace 23 años nos convertimos como familia en veganos. Unos 20 años atrás ya éramos vegetarianos, pero éramos lacto-vegetarianos. Pero hace 23 años, cuando escuchamos el tema y vimos un ejemplo de lo que es ser vegano, de las personas que vinieron, pues ahí tomamos la decisión. Entonces, eso nos obligó a tener una culinaria, ¿no es cierto?, más especializada, más rica, porque lo que hay que hacer es enamorar a los hijos para que ellos amen ser veganos, amen ser adventistas, en fin. Entonces, si uno los obliga, pues no está bien, no es el mejor método. Pero si uno los enamora y con el paladar, una cosa rica, eso nos ayuda a practicar mucho la culinaria. Y luego cada uno empezó a tener su especialidad. Pues uno hace deshidratados, mi hija, yo hago quesos, en fin, ¿no? Es decir, cada uno. Incluso mi yerno, es que mi hija se casó con un australiano, él trajo un probiótico, un refresco probiótico de una receta de allá de Australia, deliciosísima a base de jengibre. ¿No es cierto? Y bueno, y cada uno empezó a tener sus recetas estrella que pues la gente que viene al restaurante le gusta tanto el queso, la mayonesa vegana, en fin, todos los productos o hamburguesas o qué sé yo, carnes vegetales, lo que fuera. Y entonces decía, puedo llevarme y al final pues la gente que viene se lleva muchas cosas. Entonces eso nos dio la pauta de que pues
producir en cierta cantidad para poder autosostenernos, ¿no? Porque aquí, en nuestra experiencia, que no es la única, porque hay varias maneras en que uno puede autosostenerse, en este caso, pues fue a base de productos y servicios. Amén. Exacto, que eso es algo muy bueno, muy factible, porque incluso, por ejemplo, cuando uno siembra, al principio sembrábamos entusiastamente mucha cantidad, entonces no puede uno comer tanto, entonces tiene que vender obligatoriamente o darle digamos, una transformación agregada, ¿no? Entonces, así un valor agregado. Entonces, eso ha hecho que veamos que se abre un abanico de posibilidades sí, muchísimo. Entonces, a lo que uno, como dice el refrán, bueno, si uno tiene el limonero hay que aprender a hacer limonada. Una de las características de Madison que queremos colocar para cada país, hermana, es enseñar a pescar y no dar el pescado. Correcto. Es una expresión, ¿no? Enseñar a los hermanos, porque usted mencionó de productos alimenticios. Nosotros estamos trabajando con productos herbolarios o fitoterápicos, pero cada cual, como dijo usted, tiene una facilidad, ¿no? Uno puede hacer la kombucha, el kefir, y hay un montón, una infinidad de maneras de producir el sustento. Porque, hermanos, la mayoría nomás pide una ayuda financiera. No está mal, podemos pedir, Dios autoriza, pero como si la vaca va a secar la leche, ¿no? Sí, En algún momento no vamos a poder ni comprar ni vender. Pero si tenemos una industria, seguimos. Sí, sí. Todos estamos hablando que va a venir la hambruna y va a venir, pero va a venir la hambruna que no tiene nada plantado, Claro, ¿no? Nada sí, guardado, nada plantado, entonces va a venir la pobreza, la hambruna. Eso es lo que queremos, ayudar a los hermanos, especialmente de algunos países que la economía está por tierra, para que podamos dar la sustentabilidad a la obra del Señor, aunque la economía y el país todo esté quebrado, pero que nosotros podamos seguir predicando el Evangelio. correcto. Entonces, hermana, no es por acaso que Dios ha traído usted aquí. Amén. Su experiencia para nosotros es oro, oro puro. Porque, mis hermanos, y yo aquí hablo de mucha idea, teoría del libro, Madison y todo eso, pero la hermana viene con la práctica y no de un año que está empezando, de más de 20 años de estar en esto. Bueno, vamos a dar a Amy el micrófono, pero antes vamos a orar que Dios la honra con su espíritu. Los que podamos, hermanos, Amén. vamos a orar. Postremos. Amado Padre, aqui estamos a tus pies para dar-te honra e glória, porque tu has levantado um remanente em este mundo caído, com luz, com sabedoria, com a revelação de Jeová. Ó Senhor, envia tu Espírito para guiar esta obra, para levantar este movimento final, los obreros de la 11ª hora. Gracias por esta luz de los puestos de avanzada, de las escuelas Madison. Gracias, Senhor, porque nos ha dado esta visão celestial para esta hora, para que este remanente desde o santuário celestial pueda ser guiado a la vitória e levantando em alto a bandeira del Cordeiro que foi imolado. Bendice a minha irmã Jacqueline. Tu has dado a ella uma experiência de vitória. Ajuda que ela pueda traduzir isto de uma maneira sencilla para que nós nos animemos também para levantar esta obra em cada país, em cada cidade, em cada lugar para onde vamos a regressar. Bendice a minha irmã, toca seus lábios com o carbono encendido que viene do lugar santíssimo. Ó Senhor, envia tu Espírito com poder e que podamos sentir tu presença como sentiram os discípulos, os apóstolos, quando temblou a terra, porque tu presença se isso manifiesta com poder. Ó Senhor, miles vendrão a la última hora. Prepara este remanente para preparar o caminho. Bendice os pioneiros que estão levantando-se em cada parte, allá em Cuba, allá em Argentina, allá em todos os países, Sudamérica, Centroamérica, Espanha, Europa. Senhor, bendice tu obra. Gracias por la experiencia de los hermanos como nuestra hermana Jacqueline e todos os invitados que aqui estamos para servir a tus propósitos em esta hora. Nos colocamos em tus manos e pedimos outra vez tu bendição para tu palavra e lo hacemos em el poderoso nome de Jesus, a quem damos toda a honra e glória. Amém. Amém. Hagamos apuntes, hermanos, e se há alguma pergunta, depois a hermana nos ajuda. Claro.
Vamos a tratar ahora el tema de la ciencia de la verdadera educación práctica. Sabemos muy bien que Dios ha dado al pueblo adventista, ¿no es cierto?, un gran mensaje que es parte de nuestra identidad, y es la ciencia de la verdadera educación. Nosotros como adventistas deberíamos estar a la cabeza, ¿no es cierto?, de lo que significa la reeducación. Y por eso es que es importante que empecemos, como dice en el libro de estudios de la educación cristiana, en la página 107, dice: ahora como nunca antes necesitamos entender la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de entender y comprender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de los cielos. Esto es algo que nosotros tendríamos que meditar, apreciar, ¿no es cierto? Y tenerlo muy seriamente en nuestro corazón, como padres y como personas también, a cualquier edad, porque nosotros necesitamos ser reeducados por Dios, ¿no es cierto? Venimos nosotros en realidad de una formación griega, romana, en conceptos, todos, ¿no es cierto? Pero el cielo necesita que nosotros cambiemos nuestros valores y nuestros pensamientos para que podamos ser reeducados. Por eso dice, en la escuela de Cristo, en las materias de Cristo, para que podamos ser siervos útiles. Ahora, vamos a ver. Dice, aprender la ciencia, cualquier ciencia, a través de la interpretación que los hombres le dan, es obtener una falsa educación. Aprender de Dios y de Jesucristo, a quien Él ha enviado, es aprender la ciencia de la Biblia. Ustedes saben de que si Dios nos ha puesto un título, porque esto es un concepto del cielo, dice la ciencia de la verdadera educación. Quiere decir que hay una falsa. Entonces, si hay una falsa educación, como dices, a cualquier ciencia que a través de la interpretación del hombre le dé, es una falsa educación. Y entonces, por ejemplo, nosotros podríamos decir, el que tiene un título es alguien, el que no tiene no es nadie. ¿Eso es cierto o es parte de la falsa educación? Es parte de la falsa educación, porque para el cielo es muy diferente. Por eso es que dice, aprender de la Biblia, ¿no es cierto?, es la verdadera educación. Aprender de Cristo sobre todo. Entonces, ahora, para Dios y para Jesús, ¿qué dice? Educar es redimir. Entonces, educar es redimir. Nosotros como adventistas tenemos que tener ese valor, ese concepto, ¿no es cierto? Que educar, sea un niño, sea un joven o sea un adulto, es redimirlo, ¿no es cierto? Y para eso tenemos nosotros que cambiar muchos conceptos. Por eso es que Jesús, cuando estaba como persona, les cambiaba los conceptos a los sencillos, a los doctores de la ley, a todos les cambiaba, porque habían valores y conceptos falsos que hacían de que ellos creían en algo errado. Entonces, como dice en el libro de la educación, en la página 29, dice, en el sentido más elevado, la obra de la educación y de la redención son una y la misma cosa. Pues tanto en la educación como en la redención, dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Cristo Jesús. ¿No es cierto? Ese es, el fundamento es eso, para que nosotros podamos educar a nuestros hijos, educar a nuestros jóvenes y educarnos nosotros mismos a cualquier edad, ¿no es cierto? Con el objetivo ¿de qué? De tener redención, de ser redimidos, porque educar es redimir para el cielo. Ahora, ¿qué significado tiene educar? Vayamos ahí primero. Dice, educar en cualquier diccionario dice enseñar, instruir, encauzar, formar, afinar, perfeccionar. Eso es educar, ¿no es cierto? Esos conceptos. Así que dice, es adquirir conocimiento para formar al sujeto en alguna área, en valores, en derechos, en obligaciones, desarrollando sus facultades intelectuales. ¿No es cierto? Eso es el concepto de un diccionario. Y es importante entenderlo, ¿no? O sea, por eso es adquirir un conocimiento para formar un sujeto en esas áreas, en valores, derechos, obligaciones, y desarrollando sus facultades intelectuales. Ahora, ¿qué dice el libro La Educación de nuestro?
Dice, la verdadera educación significa más que una prosecución de un determinado curso de estudio, más. Significa más que una preparación incluso para la vida actual. Primero, abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia del hombre, pues es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Esto hemos escuchado muchas veces, pero sin embargo, vale la pena que nosotros meditemos en esto. ¿Qué es, hermanos? ¿No es cierto? ¿Qué es? Abarca todo el ser y toda la vida. O sea que mientras vivamos, vamos a ser educados, reeducados por Dios, por su palabra, por su Santo Espíritu. Porque lo que el Señor quiere es transformar nuestra mente, nuestros valores, ¿no es cierto?, a la mente de Cristo, a los valores de Cristo, ¿no es cierto?, para que podamos realmente tener la mente de Él, ¿verdad? Entonces, por eso es que necesitamos, y eso va a desarrollarnos todas las facultades. Eso es lo que nosotros tenemos que aspirar con los jóvenes, con los niños y con nosotros mismos. Ahora, vamos a buscar en un diccionario también qué es redimir. ¿Qué dice? Para que hagamos un análisis, ¿verdad? Dice, es liberar, librar, exonerar, perdonar, cancelar, condonar, rescatar, recuperar y restaurar. Esos son los sinónimos que dice un diccionario de redimir. Entonces, en la página 24 del libro de Ser semejantes a Jesús, que dice, la obra de la redención debía restaurar en la familia humana la imagen de su hacedor, devolviéndolo a la perfección con que había sido creado. Hermanos, qué cosa más preciosa, qué promesa, ¿sí o no? ¿Qué dice? Aspiramos a esta reeducación por Dios, que es que devolvernos, ¿no es cierto?, restaurar la imagen de Dios en nosotros y devolvernos la perfección con la que habíamos sido creados. ¿Aspiramos, hermanos, a esto? Amén, ¿no es cierto? Debemos aspirar. El Señor quiere reeducarnos, ¿no es cierto?, a este nivel. Así que por eso es importante que nosotros podamos aspirar a esto y permitamos que el Señor nos reeduque. En Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. 3 cosas. Sabiduría, conocimiento e inteligencia. Cuando uno ve a alguna persona, ¿no es cierto?, y dice, qué sabiduría que tiene, ¿verdad? Uno, ¿qué dice? Quiere ser como él, por lo menos aspiramos. Qué inteligente, ¿no es cierto? Y podría decir, qué conocimiento que ha adquirido, ¿cierto? Entonces, eso está al alcance de todos, si nosotros queremos hacer de Jesús nuestro centro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice? Porque Jehová da ¿qué? Sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ahora vamos a ver, entonces, estas son 3 herramientas que Dios nos quiere dar. ¿Qué? Conocimiento, sabiduría e inteligencia. Estas 3 herramientas el cielo nos está ofreciendo, ¿verdad? Entonces nos está ofreciendo. ¿Y cómo? Ahora vamos a ver cómo. ¿Qué es el conocimiento? En un diccionario dice, es instrucción y es preparación. El conocimiento es la acción y el efecto de conocer un determinado tema, adquiriendo información valiosa para comprender la realidad de algo y por medio del entendimiento y la razón, ¿no es cierto?, conocer un tema. ¿Por medio de qué? Del entendimiento y la razón. Es el efecto de un proceso de aprendizaje, ¿no es cierto?, conformado por una suma de datos de información para su posterior y debida aplicación. ¿Verdad? Entonces, ese es el conocimiento. En Juan 17:3, ¿qué dice? En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, ¿no es cierto? Amén. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos a Dios y a Cristo, que es la base del conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, para que podamos tener un proceso de aprendizaje, conociendo a Cristo. ¿Qué es la sabiduría? A ver, la sabiduría en un diccionario dice, es sapiencia, pericia, erudición. Ahora, ¿cuál es el concepto?
es el más alto grado de conocimiento teórico y práctico para luego formar y desarrollar un plan o una estrategia más apropiada para alcanzar resultados deseados con gran éxito. ¿Verdad? Entonces, ejemplo, en Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dado. Entonces, por eso es que si nosotros queremos tener el conocimiento de Cristo, ¿no es cierto? Tenemos que hacerlo de una manera seria, profunda, sistemática, constante, perseverante, para poder llegar a tener, ¿qué? Sabiduría. Porque la sabiduría que dice es el más alto grado de conocimiento teórico y práctico para desarrollar un plan o una estrategia más apropiada para alcanzar resultados deseados con gran éxito. Entonces, ¿necesitamos sabiduría para criar a los hijos y educarlos? ¿Necesitamos sabiduría para nosotros ser reeducados? ¿O es que, digamos, un poquito de conocimiento por ahí más o menos y eso ya tengo algo de conocimiento? No, tengo que perseverar, ¿no es cierto? Hasta el más alto grado de conocimiento para poder tener, ¿qué? Sabiduría, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver, ¿qué es la inteligencia? Es el resultado final, ¿no es cierto? De tener conocimiento, perseverar en el conocimiento, llegar a tener sabiduría y entonces vamos a tener, ¿qué? Inteligencia. ¿Qué dice? ¿Qué es inteligencia? Es comprensión, lucidez, agudeza de mente, genio y buen juicio. Entonces, eso es inteligencia. ¿Y qué dice un diccionario? Es la capacidad, es la habilidad cognitiva de entender, comprender y razonar algo de una situación. Es pensar, planear y comprender ideas complejas y de resolver problemas con eficiencia, con lógica, con pensamiento crítico, con rapidez y con creatividad. Ahora veamos en nuestra vida diaria. Nosotros ¿cómo resolvemos un problema, un conflicto? Con inteligencia, creatividad, rapidez, lógica, eficiencia, o tiramos la toalla sin nada de eso. ¿Sí o no? O agredimos a la persona, o destruimos finalmente todo. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué es la inteligencia? Para resolver cosas complejas, para restaurar o es para destruir. Interesante, ¿no? Si tenemos ¿qué? Conocimiento, sabiduría, entonces vamos a poder proceder ¿con qué? Con inteligencia en cualquier cosa. Por eso dice, y no lo dice esto la Biblia, lo dice un diccionario, o sea, ¿qué dice? Es la capacidad, la habilidad cognitiva de entender, comprender, razonar algo o una situación, de pensar, de planear o comprender ideas complejas y de resolver problemas de toda la vida, en todos los aspectos, con lógica, con eficiencia, con pensamiento crítico, con rapidez y con creatividad. ¿Quieren tener eso, hermanos? ¿Queremos tener? Claro que sí, es la oferta del cielo, ¿no es cierto? Pero es la oferta del cielo a una perseverancia del conocimiento de Cristo constante, todos los días, ¿no es cierto? Buscar al Señor cada día como nuestro primer trabajo y no porque llueva, haga frío, haga calor o porque se presentó algo, me olvido y lo dejo y hago un día sí, un día no, ¿no es cierto? Es todos los días, así como ustedes, ¿qué dirían ustedes si su hijo dice, hoy no quiero ir al colegio y en la semana no va 3 días y va solo 2? ¿Ustedes aceptarían eso? No, ¿verdad? O sea, llueve, haga frío, haga calor, va a pasar clases. ¿Por qué? Porque tiene que continuar un sistema, ¿no es cierto?, de conocimiento. Por eso en Proverbios 9:10 dice, y el conocimiento del Altísimo ¿es qué? Es la inteligencia. En Proverbios 2, capítulo 2, versículos 10 y 11 dice, cuando la sabiduría entrare a tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. Qué cosa, hermanos. Esto deberíamos tenerlo anotado antes de salir de casa, ¿verdad? Para que los hijos y nosotros leamos esto y podamos realmente meditar. ¿Qué dice? Cuando la sabiduría entrare a tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, la discreción, la prudencia.
te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. En el libro La Educación, en la página 14, dice, todo verdadero conocimiento y desarrollo tiene su origen en el conocimiento de Dios. A eso se resume, hermano. Y el conocimiento de Dios no es un conocimiento teórico, porque Dios no es teoría, no es una doctrina, no es palabra, no es letra. Dios es una persona, ¿no es cierto? Entonces, eso es la diferencia. Este conocimiento de Cristo y de Dios es la fuente secreta de la cual fluye todo poder. ¿Qué les parece? Eso está en Consejos para Maestros. ¿Qué dice? Este conocimiento de Cristo es la fuente secreta de la cual fluye todo poder. Amén. Realmente es maravilloso, es una promesa. Ahora, ¿cuál es el método que Dios tiene? Porque Dios es un Dios de orden y tiene método, ¿no es cierto? Método para enseñar, que nosotros deberíamos adquirir ese método para poder enseñar a los que estén a nuestro alrededor y para nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, el método dice es la comunión. La comunión viene, o sea, es la comunión. Por eso es que en la página 14 del libro La Educación dice, cualquier ramo de investigación que emprendamos con el sincero propósito de llegar a la verdad nos pone en contacto con la inteligencia poderosa e invisible que obra en todas las cosas y por medio de ellas. La mente del hombre se pone entonces en comunión con la mente de Cristo, de Dios. Lo infinito se une con lo finito. Ese es el método, hermanos. Ese es el método. ¿Cuál es? La comunión. La comunión. Ahora, ¿qué significa comunión? ¿Y qué diferencia hay comunión de unión? O sea, hay una diferencia entre comunión y unión. Pero, ¿qué significa? La comunión viene de algo en común, ¿no es cierto? Comunión, o sea, algo en común y unir algo en común. Es la comunión cuando la mente del hombre se une con la mente de Cristo. ¿Cómo nos unimos? ¿Cómo llegamos a esa comunión? Cuando yo leo, ¿no es cierto?, lo que Jesús dijo, cuando atesoro sus pensamientos y los valores de Cristo, los atesoro y los hago mío, entonces estoy entrando en comunión. Y eso es algo, hermanos, que a veces nosotros no hacemos con los hijos o entre esposos, ¿sí o no? Porque entonces yo pienso lo mío, él piensa lo suyo y cada uno por su lado. Entonces, ¿hay comunión? No hay, entonces no hay un método, ¿no es cierto? Porque cada uno vive su burbuja y así no funciona, ni con los hijos, ni entre pareja, ni en el grupo, ni en nada. Ahora, ¿qué dice? La diferencia entre unión es juntarse temporalmente, pero la comunión es una alianza por largo tiempo, ¿sí o no? Y ustedes pueden ver, cuando aquí hay muchas parejas de esposos, si uno tiene comunión es porque todo el tiempo, por largo tiempo, está uniendo su mente con la del esposo. Tienen los mismos objetivos, los mismos gustos, las mismas aspiraciones, los mismos planes, entonces hay comunión. Pero si yo me voy a unir por un tiempito, un fin de semana o un tiempito o momentos esporádicos, tengo unión, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice? La unión es juntarse temporalmente, pero luego cada uno en su burbuja, así no va a funcionar nunca. ¿Sí o no? Es lo que sucede con los hijos, en el grupo, en la iglesia, ¿no es cierto? Nos juntamos el sábado, pero cada uno en su burbuja y así no funciona. Entonces Dios quiere que nosotros tengamos ¿qué? Comunión con Dios, y entonces esa comunión la vamos a poder plasmar con la pareja, con los hijos, con los hermanos, etcétera. Comunión, hermanos, diferente de unión, ¿verdad? Porque unión es unirse temporalmente, momentáneamente. Esa es la diferencia. Por eso dice, en este método propio de Dios, dice, es en este método propio que Dios tiene para lograr el desarrollo del ser humano y que Dios utilizó en la educación de Adán y de Eva. En esta comunión se halla la educación más elevada, en esta comunión, porque Dios dice a Adán y Eva venía que cada día para tener comunión, para hablar, para estar con ellos, para tener un mismo propósito, para tener un mismo objetivo. Eso era la comunión diaria que Dios tenía. Y eso es algo que nosotros tenemos que pensar, entender y luego trabajar en eso, ¿no es cierto? En tener comunión en la familia, con los hermanos, con la pareja, pero empezar con Dios. Luego, ¿cuál es el desarrollo? ¿Cómo este método, cómo se tiene que desarrollar?
Dice, el desarrollo quiere decir como sinónimo crecer, progresar, prosperar, perfeccionar. Eso es un desarrollo, ¿no es cierto? A bien, de bien a mejor, de mejor a excelente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace crecer, progresar, prosperar, perfeccionar? Dice, el desarrollo se hace en base a la abnegación. Dice, la abnegación es la base de todo desarrollo. Por ejemplo, si yo quiero estudiar, por decir, una carrera, ¿verdad? Tengo que abnegarme de ir a fiestas, de abnegarme de ir con amigos, abnegarme de viajar, abnegarme de vacacionar cada que se me ocurra, ¿o no? Entonces, la abnegación, que es negarse a sí mismo, es la base de todo desarrollo. Por eso la verdadera educación es un desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. O sea, la educación para el cielo no es solo mental, como creemos, ¿no? Adquirir datos y luego mi cuerpo no se desarrolla, ¿no es cierto? Mi espíritu no se desarrolla, porque ¿de qué sirve que uno pueda estudiar para ser astronauta, pero espiritualmente anoréxico, físicamente no tengo movimiento, solo estudio y no hago nada? En cambio, la abnegación, que es la base de todo el desarrollo, que es la renuncia, el desprendimiento, el sacrificio, entonces eso va a hacer que yo pueda desarrollar física, mental y espiritual en las tres áreas, completo, integral. Ahora veamos las facultades físicas. Dice, el estudio de la materia de agricultura, ¿no es cierto?, debe ser el ABC de la educación en nuestras escuelas. Entonces, eso dice en Estudios en Educación Cristiana, página 113, ¿no es cierto? ¿Qué dice? La parte física, o sea, tiene que haber actividad. Para el cielo, acuérdense, ¿no es cierto?, en el Edén, ¿qué hacía Adán? Exacto, cultivaba, hacía muchas cosas que era físico. O sea, el trabajo físico es importante. ¿Qué ha hecho la ciudad? Que todos tengamos un trabajo sentado, 8 horas sentado, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo ganamos musculatura, tono muscular o la perdemos? Pues entonces no hay un desarrollo armonioso. Podemos ser expertos en algún área sentados 8 horas diarias, pero perdemos físicamente y espiritualmente también. Entonces, esa no es el método del cielo. Por eso dice, el trabajar la tierra es una de las mejores ocupaciones que pone en actividad a los músculos y da reposo a la mente. Interesante, ¿no? Es un balance. Ahora dice, el ejercicio que enseña a la mano útil y disciplina al joven para llevar la parte que le toca de las cargas de la vida, proporciona fuerza física y desarrolla cada facultad mental. Entonces, en la universidad, por ejemplo, los alumnos, ¿qué hacen? Estudian y bueno, un fin de semana jugarán algún deporte. ¿Pero ese es el método del cielo? No, aquí dice el ejercicio que enseña a la mano a ser útil. Entonces, nosotros como papás hemos diseñado algún trabajo útil para los hijos y nosotros como papás o mamás les damos el ejemplo de que tenemos nosotros también un trabajo útil con las manos o solo es intelectual en la computadora, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros queremos realmente cambiar, queremos reformar nuestra vida a la altura que Dios del Señor nos ha dado, tenemos que cambiar nosotros y dar ejemplo. Por eso dice, los hábitos físicos correctos, ya sea comer, beber, dormir, trabajar, etcétera, promueve ¿qué? La superioridad mental. ¿Queremos tener superioridad mental? ¿Queremos? Entonces dice, los hábitos físicos correctos promueven eso. La fuerza física, el poder intelectual y la longevidad, dice, son el resultado de las leyes inmutables. ¿Las leyes de qué? De la salud. Y cuando Dios habla de leyes de la salud, habla de leyes físicas, mentales y espirituales. No habla solo de salud física. Así que por eso es importante que nosotros aprendamos leyes de salud, leyes fisiológicas, leyes mentales, leyes espirituales y leyes de la vida inteligente. Todas estas leyes habla el espíritu de profecía. Lo vamos a ver en otra temática. Las facultades mentales, por ejemplo, ¿qué dice? El cerebro y los músculos deben utilizarse proporcionalmente si se quiere conservar la salud y el vigor. ¿Qué?
un balance. ¿Entre qué? Entre el cerebro y los músculos. O sea, tiene que haber un balance en el día. Por eso es importante hacer ejercicio. Ahora dice, la educación superior, o sea, la verdadera educación, es un conocimiento experimental del plan de salvación. ¿Por qué? Dice, se la obtiene por el estudio fervoroso y diligente de las Escrituras, pero dice, este estudio renovará la mente y transformará el carácter, restaurando la imagen de Dios en el alma y fortalecerá la mente contra las engañosas insinuaciones del adversario, o sea, las medias verdades que hoy vivimos, y nos habilitará para comprender la voz de Dios. Hermano, hoy vivimos medias verdades, porque Satanás se ha encargado ¿de qué? De mezclar la verdad con el error, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que tenemos conceptos medias verdades y vivimos medias verdades. Tenemos una religión a medias, tenemos una vida a medias verdades. Por eso es que vivimos, como dice, un pie aquí y un pie al otro lado, ¿no es cierto? Un pie en la vida espiritual y un pie en el mundo, medias verdades. Porque toda esa media, ¿no es cierto? Esa casi vida cristiana, esa casi mente de Cristo, esa casi, no es otra cosa que el resultado de medias verdades, ¿no es cierto? Que el enemigo ha implantado en nosotros. En el libro Mente, Carácter y Personalidad, en el tomo 2, dice, el hombre fue creado para que cumpliera nobles propósitos. La verdadera elevación de la mente no la aprecia de superioridad. Es lo que le da el carácter al hombre. El adecuado cultivo de las facultades mentales hace del hombre lo que él es. Se le dan esas facultades ennoblecedoras a fin de ayudarlo a formar un carácter para una vida inmortal. ¿Cuáles son las facultades mentales? Tenemos dos tipos, las facultades superiores y las facultades inferiores, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Entonces, las facultades superiores, que son la memoria, el razonamiento, el juicio, ¿no es cierto? El discernimiento. Y las facultades inferiores, que son los gustos, las inclinaciones. Dice, las facultades inferiores tienen que estar sometidas a las facultades superiores. Eso es lo que Dios quiere para que desarrollemos un carácter para la vida futura inmortal. Las facultades espirituales, por ejemplo, por eso es que el Señor quiere que nosotros entendamos cuáles son nuestras facultades espirituales. A ver, ¿qué dice? El alimento que se recibe de la palabra de Dios es el ingrediente divino que el alma necesita para alcanzar el desarrollo armonioso de las facultades espirituales. O sea, la palabra debe convertirse en el fundamento de la educación de nuestras escuelas, de nuestro hogar, de nosotros mismos, pues ella será, dice, la que sí se incorpore en la experiencia de fuerza, de santificación, sabiduría, integridad y poder moral. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué? La palabra es nuestro ingrediente, nuestro alimento, ¿no es cierto? Que va a dar en la fortaleza a nuestras facultades espirituales. Así que por eso dice, esforzaos personalmente, dice, por traer almas a Jesús y al conocimiento de la verdad. Esta labor será para vosotros un estímulo y un tónico y los despertará y les fortalecerá por el ejercicio. Vuestras facultades espirituales se vigorizarán de manera que tendréis más éxito para labrar vuestra propia salvación. Entonces, dos cosas importantes. El estudio de la palabra, ¿no es cierto? Que para nosotros debería ser nuestro alimento, debería ser nuestro mayor deleite y debería ser también, ¿qué? El traer almas a Cristo, es decir, la predicación que con el ejemplo, con el consuelo, con la ayuda, con el servicio, ¿verdad? Eso va a dar, ¿no es cierto?, tono muscular a la vida espiritual. Ya el propósito y el objetivo de la educación, de la verdadera educación, ¿cuál es? Dice, ¿se acuerdan ustedes para los pioneros adventistas en el año 1872? ¿No es cierto? Los adventistas comenzaron a recibir consejos concernientes a la verdadera educación cristiana que emanaba de la pluma de nuestra profeta Elena White. Este plan general dado
para encaminar a su pueblo en la senda educacional correcta y abarcante fue en la formación del carácter cristiano. Entonces, en 1872 se dio el gran ¿qué? Mensaje de la verdadera educación. Y para nosotros debería ser un pilar en nuestra vida, parte de nuestra identidad, ¿no es cierto? Que nosotros comprendamos ese mensaje y lo pongamos, es decir, nos apropiemos de ello para que podamos educar a nuestra familia, educar a nuestros hijos, educar a los que están a nuestro alrededor y reeducarnos nosotros también. ¿Por qué? Porque nuestro carácter depende de este método y de este asunto. Así que dice, en este volumen que Dios dio, que Elena White escribió, nuestra profeta, dice, se ofrecen los principios y los métodos que rigen una educación que incluye no solo la disciplina de la mente, sino también la preparación que determinará una moral sólida y un comportamiento correcto. Esta educación que capacitará a los hombres y mujeres para el servicio, perfeccionando y poniendo en ejercicio activo todas sus facultades. Qué lindo, hermanos. Nosotros estamos llamados a esa excelencia, ¿no es cierto?, de mente, de educación. Nosotros, el Señor quiere llevarnos a una experiencia de excelencia, quiere reeducarnos de una manera donde nuestra mente sea una mente superior, con valores mejores, es decir, con valores nobles, altruistas, y que podamos ser un ejemplo como lo fue. ¿Se acuerdan cómo lo fue Israel? ¿Qué decían de Israel? ¿Qué pueblo inteligente y sabio es este? ¿Quién lo dirige? ¿Sí o no? Entonces, cuando eso mismo tendrían que decir de nosotros, ¿no es cierto? ¿Quién guía? ¿Por qué tienen un hogar así? ¿Por qué sus hijos están en lo mismo? ¿Por qué sus hijos aman a Dios? ¿Por qué sus hijos aman ser adventistas? ¿Por qué sus hijos tienen identidad? ¿No es cierto? Porque justamente tenemos toda la herramienta, todo el método para hacer eso. Pero si no lo vivimos, si vivimos a medias, con medias verdades, entonces el propósito no se cumple. Dice, el gran propósito de toda la educación verdadera y disciplina de la vida es volver al hombre a la armonía con Dios, elevar y ennoblecer de tal manera su naturaleza moral que pueda volver a reflejar la imagen de su creador. Ese es el propósito, ¿no es cierto? Y eso va a hacer que seamos un imán para otras personas. Eso es lo que va a hacer que nosotros seamos un imán para que la gente venga y diga, quiero aprender. Por ejemplo, nosotros fue interesante, haciendo un paréntesis, cuando estuvimos al principio abriendo al público nuestro pequeño centro de vida sana allí en Cochabamba, Bolivia, nosotros creíamos pues que pues íbamos a trabajar con la iglesia, ¿no? Uno tiene esa ilusión de trabajar con la iglesia, con los hermanos, etc. Pero Dios había tenido otro plan. Así que cuando empezó a venir la gente, empezaron a venir puros empresarios de Cochabamba, de la Cámara de Industria y Comercio y de la Cámara de Empresarios Privados. Y empezaron a venir porque, bueno, eran amigos de la familia, etcétera. Entonces empezaron a venir y venían pues gente muy culta, muy adinerada. Y me acuerdo que un día de esos vino, eran 3 parejas, llamaron 3 parejas, y era en ese momento el ministro de gobierno con su esposa, el ministro de Hacienda del gobierno, y otra pareja, que era un empresario con su esposa, a celebrar. Y entonces, pues, para nosotros, ¿no? Una sorpresa, porque en realidad fue así, Dios empezó a traer gente muy, muy culta. Y algo que nunca me olvido, porque el ministro de gobierno nos hizo una pregunta: ¿cómo ustedes han logrado que sus hijos trabajen con ustedes en este mismo propósito? ¿Cómo? Si los hijos no quieren estar con uno. Además, a uno mismo le dicen, no somos anticuados, y parecemos un imán, así que no podemos, no, eso, hay un imán, ¿no es cierto?, que no se imanta, que más bien se rechaza, ¿verdad? Entonces, ¿cómo han logrado? Entonces ahí le dijimos, bueno, nosotros somos adventistas y hacemos esto y el otro, así, porque ellos vinieron con un plancito de desestrés. El primer plan que hicimos, sencillito. Así que, interesante, ¿no es cierto? ¿Cómo han logrado? Díganos, porque realmente nuestros hijos parecen que son hijos de otros papás, que no nos quieren cerca.
¿no? Hacen sus planes, etcétera. Y cómo ustedes han logrado que trabajen encima y que tengan un mismo propósito y estén juntos trabajando. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Que nosotros seamos un imán para otras familias, para otros padres. Por eso dice que la obra de redención, dice, en la obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su hacedor, devolverlo a la perfección con la que había sido creado, promoviendo el desarrollo más alto del cuerpo, de la mente y del alma, a fin de que se llevara a cabo el propósito divino de su creación. Este es el objetivo de la verdadera educación y es el gran propósito de nuestra vida. Así que por eso dice, ¿qué es alcanzar la piedad y la semejanza con Cristo? O sea, ¿qué es la piedad? Es amor y compasión. Y la semejanza es tener su carácter. Por eso es que llegar a tener el carácter de Cristo será lo único que vamos a llevar al cielo. ¿Sí o no? ¿Qué vamos a llevar? El carácter. Muchos dicen el carácter. El nuestro, nunca. El nuestro nunca vamos a llevar al cielo. Nunca. El carácter de Cristo reflejado en nosotros, que es muy diferente. Por eso aquí quiero mostrarles que nosotros manejamos una media verdad. Cuando preguntamos, ¿qué vamos a llevar al cielo? Y la gente dice, el carácter. El carácter es una media verdad. Exacto, porque dice, no vamos a llevar el carácter nuestro, eso es una media verdad, vamos a llevar el carácter de Cristo reflejado en nosotros. Eso vamos a llevar. ¿Y qué características tiene? Piedad, que es amor y compasión, y vamos a llevar, ¿no es cierto?, la semejanza. Entonces, hermanos, tenemos que aspirar a eso, tenemos que anhelar esto, ser reeducados por Dios, porque si no, no vamos a llegar al cielo. Por eso es importante, queridos hermanos, iglesia, ¿no es cierto?, que realmente nosotros permitamos a Dios que nos reeduque. Y esa es parte de la humildad. Por eso dicen los humildes. El humilde es aquel que dice, Señor, edúcame, reedúcame. ¿No es cierto? Porque cuando somos adultos, ¿qué decimos? Yo así voy a morir, a mí no me cambia nadie, a mí me gusta así, yo soy así y así voy a morir. Eso es suficiencia propia y eso es egocentrismo. ¿No es cierto? Y un carácter egocéntrico, egoísta, jamás verá al Señor, nunca estará delante de Él, nunca. ¿Sí o no? Nosotros tenemos que decirle, Señor, reedúcame, porque mi yo está delante, yo hago, yo esto, yo aquello, yo soy así, yo quiero ser así, yo he hecho, yo así, yo, y el yo por delante. En cambio, el Señor, ¿qué quiere decir? Quiere reeducarnos y tiene la mejor herramienta, tiene el mejor método, ¿no es cierto? Y eso está en el mensaje de la verdadera educación que Dios dio al pueblo adventista y que nosotros deberíamos ser orgullosos en el sano sentido y deberíamos nosotros reflejarlo eso para ser un imán para muchas familias, muchas personas. Así que Dios los bendiga, hermanos, que realmente sea para nosotros un anhelo ser reeducados por Dios, porque solamente así vamos a poder estar delante del Señor con el carácter de Cristo reflejado.